¿Sabes cómo desechas el exceso de nitrógeno en tu cuerpo? Como ya sabrás, existen diversos tipos de vías metabólicas, y para responder esta pregunta, debemos enfocarnos en una de ellas, en este caso, en el ciclo de la urea. En esta vía solo se excreta aproximadamente el 80% de nitrógeno en exceso, pero este porcentaje le hace una vía muy importante a nuestro organismo. Definición. El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, específicamente en los hepatocitos, en la parte de la mitocondria y el citoplasma. Nos ayuda a transformar un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en este caso el amoníaco, hacia una forma menos tóxica llamada urea, que pueden ser transportados hacia los riñones, donde estos se excretan a través de la orina. Tienes que saber que los organismos acuáticos excretan el nitrógeno en forma de amoníaco, ocupando menos agua en el proceso. En las aves y reptiles, lo hacen en forma de ácido úrico. Y la mayoría de los vertebrados, como tú, lo hacen a través de la urea. Ahora vamos a explicarte detalladamente paso a paso el ciclo de la urea. El ciclo de la urea. El dióxido de carbono más el amonio se va a convertir en el sustrato más importante de todo el ciclo de la urea. Para que ocurra esto, necesita de una enzima llamada carbamoil fosfato sintetasa. Pero esta enzima no actúa solo, necesita de un cofactor o activador, que se llama N-acetilglutamato. Sin este cofactor esta enzima no actúa adecuadamente y por último tienes que saber que esta reacción, se necesita 2 ATP. Ahora el carbamoil fosfato, más la ornitina se va a convertir en citulina, por la enzima ornitina transcarbamilasa. Esta enzima va a convertir al carbamoil fosfato más la ornitina en citulina. Este es el último paso que ocurre en la mitocondria. Una vez que se forma la citulina, ya está dentro del citoplasma. Ahora, a la citulina, se le va a unir el aspartato, donde va a utilizar ATP, y nos dará MP más 2 pirofosfato inorgánicos. Esto requerirá de una enzima llamada arginosuccinato sintetasa, donde va a utilizar un ATP, para formar arginosuccinato. Entonces, la citulina más el aspartato, por medio de la enzima arginosuccinato sintetasa, va a convertirse en arginosuccinato. Ahora el arginosuccinato va a liberar al fumarato. ¿Y cuál va a ser el sustrato remanente? Va a ser la arginina. Y necesita una enzima el arginosuccinato, para que se convierta en arginina. Esta es la enzima arginosuccinasa. Una vez que se tiene formada la arginina, va a ingresar agua, que se va a convertir en el producto final que es la urea. Y esa urea se verá ir al riñón, y se va a eliminar en la orina. Además se va a liberar la ornitina. Entonces la arginina se va a convertir en urea, por la acción de la enzima arginasa. Hecho por Juanjo 14.